¿Te has preguntado alguna vez cómo podrías vivir una vida más plena, rica en propósito y significado? Las parábolas de Jesús, con su sabiduría atemporal y sus lecciones profundas, nos ofrecen un mapa espiritual hacia una vida mejor. En este video exploraremos 11 parábolas que no solo nos brindan valiosas enseñanzas, sino que también tienen el poder de transformar nuestra forma de ver el mundo y nuestras acciones diarias. Prepárate para un viaje intrigante y revelador que iluminará tu camino espiritual y te ayudará a vivir de acuerdo con principios divinos que trascienden el tiempo y la cultura. Número 1. Parábola de la vid y los pámpanos. Jesús se identifica a sí mismo como la vid verdadera y presenta a Dios como el labrador, subrayando la relación profunda y vital entre Él y sus discípulos. Esta identificación es fundamental para entender la naturaleza de nuestra relación con Jesús. Él es la fuente de vida, la vid que sostiene y nutre a los pámpanos, que son sus seguidores. Sin esta conexión, los discípulos no pueden recibir la vida y la nutrición necesarias para dar frutos espirituales. Esta dependencia es absoluta. Sin la vid, los pámpanos no pueden existir ni prosperar. Los discípulos, representados por los pámpanos, dependen completamente de Jesús para recibir vida, nutrición y fuerza para dar frutos. Esta dependencia es una de las claves para entender la parábola. Jesús enfatiza que sin Él no podemos hacer nada. Nuestra vida espiritual y capacidad de dar frutos dependen enteramente de nuestra conexión con Él. Esta dependencia no es una muestra de debilidad, sino una aceptación de la realidad espiritual que sin Jesús estamos espiritualmente muertos. La palabra permanecer es repetida varias veces en la parábola, subrayando la necesidad de mantener una conexión vital y constante con Jesús para experimentar una vida espiritual abundante y fructífera. Permanecer en Jesús significa vivir en una relación continua y activa con Él. No es suficiente tener una conexión ocasional o superficial. Nuestra relación con Jesús debe ser constante y profunda. Esta permanencia es esencial para que la vida y la nutrición de Jesús fluyan a través de nosotros, permitiéndonos dar frutos espirituales. Jesús es la fuente de vida para sus seguidores. Sin esta conexión, los creyentes no pueden dar frutos espirituales significativos. La vida que Jesús nos da no es solo una existencia espiritual, sino una vida abundante y plena. Esta vida se manifiesta en la producción de frutos espirituales que son la evidencia de nuestra unión con Jesús. Los frutos son el resultado natural de estar conectados con la vid verdadera y sin esta conexión, nuestra vida espiritual se marchita y se seca. El labrador, que es Dios, limpia los pámpanos que llevan fruto para que lleven más fruto, simbolizando la purificación y santificación del creyente. Este proceso de limpieza no siempre es fácil o cómodo, pero es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Dios corta las partes de nuestra vida que no producen fruto, eliminando los pecados y las impurezas que impiden nuestro crecimiento. Esta purificación nos permite dar más fruto y reflejar mejor la imagen de Dios. Es un proceso continuo de santificación que nos transforma y nos hace más parecidos a Cristo. Los pámpanos que no están conectados a la vid se secan y son inútiles para dar fruto. Esta advertencia es clara. Alejarnos de Jesús tiene serias consecuencias espirituales. Sin la vida que fluye de Jesús, nuestra vida espiritual se marchita. Los pámpanos secos son recogidos y quemados, simbolizando la pérdida de la vida espiritual y la inutilidad de una vida desconectada de Jesús. Esta imagen nos llama a permanecer en Jesús y a no apartarnos de Él, ya que nuestra vida y nuestra capacidad de dar fruto dependen de nuestra unión con Él. La parábola utiliza la imagen agrícola de la vid y los pámpanos para explicar la relación íntima entre Jesús y sus seguidores. Esta metáfora es rica en significado y nos ayuda a visualizar nuestra dependencia de Jesús y la necesidad de permanecer en Él.
Al igual que los pámpanos dependen de la vid para su vida y nutrición, nosotros dependemos de Jesús para nuestra vida espiritual y crecimiento. Esta relación es íntima y vital, y nos invita a vivir en una conexión constante y profunda con Jesús. Número 2. La parábola de la semilla que crece. La parábola de la semilla que crece nos invita a reflexionar sobre la manifestación gradual del reino de Dios en nuestras vidas. Utilizando la metáfora del crecimiento de una semilla, Jesús nos enseña cómo el reino de Dios se desarrolla de manera gradual e imperceptible. Este crecimiento espiritual no es algo que ocurra de la noche a la mañana, sino que es un proceso lento y constante, similar a cómo una semilla se convierte en una planta robusta y fructífera. El papel del granjero en esta parábola es fundamental. Representa a Dios, quien siembra las semillas que a su vez simbolizan la palabra de Dios. La siembra de estas semillas es un acto de esperanza y fe en la propagación del mensaje del reino. El granjero no puede forzar el crecimiento de la semilla, solo puede proporcionarle las condiciones necesarias para que crezca. Este acto de sembrar nos recuerda la importancia de predicar y enseñar el mensaje de Jesús, confiando en que Dios hará el resto. El crecimiento de la semilla es misterioso y divino. Ocurre sin que el granjero sepa cómo, destacando la obra sobrenatural de Dios en la transformación del corazón humano. Este proceso nos enseña que la verdadera transformación espiritual no es algo que podamos lograr por nosotros mismos. Es un milagro que ocurre en lo más profundo de nuestro ser, más allá de nuestra comprensión y control. Dios actúa en nuestras vidas de maneras que no siempre podemos ver o entender, pero podemos confiar en que su obra está siempre en marcha. El proceso de crecimiento del reino de Dios es gradual y continuo. Requiere tiempo, paciencia y dedicación. A veces podemos sentirnos impacientes o desalentados cuando no vemos resultados inmediatos, pero la parábola nos recuerda que el crecimiento espiritual es un viaje que toma tiempo. La palabra de Dios necesita ser nutrida y cuidada en nuestros corazones, y solo entonces puede dar fruto. Este proceso gradual nos desafía a ser constantes en nuestra fe y a no desmayar, sabiendo que cada pequeño paso nos acerca más al propósito de Dios para nuestras vidas. La progresión del crecimiento de la semilla, desde una pequeña planta hasta un árbol que da frutos, simboliza cómo el mensaje del reino de Dios puede comenzar con pequeños cambios y madurar en una fe arraigada y fructífera. Este desarrollo nos muestra que cada acto de fe, por pequeño que sea, contribuye al crecimiento de nuestra vida espiritual. Con el tiempo, esos pequeños actos se convierten en una fe sólida y productiva, que no solo beneficia a quien la posee, sino que también impacta positivamente en los demás. La obra divina del crecimiento es un recordatorio de que el verdadero crecimiento espiritual no es un esfuerzo humano. Aunque podemos sembrar y cuidar las semillas, el crecimiento y la fructificación dependen de la intervención de Dios. Es Él quien produce los frutos abundantes cuando permitimos que su palabra nos transforme. Esta dependencia en la obra divina nos libera de la carga de sentir que debemos hacerlo todo por nuestra cuenta y nos invita a confiar en el poder transformador de Dios. El simbolismo de la siembra en la parábola también nos enseña sobre la importancia de la predicación y la enseñanza del mensaje de Jesús. Cada vez que compartimos la palabra de Dios, estamos sembrando semillas que tienen el potencial de crecer y transformar vidas. Aunque no siempre vemos los resultados inmediatos, podemos confiar en que Dios está obrando en los corazones de las personas a quienes hemos compartido su mensaje. Número 3. La parábola del grano de mostaza. La parábola del grano de mostaza es una lección poderosa sobre el crecimiento sorprendente del reino de Dios. Jesús utiliza esta imagen sencilla pero profunda para ilustrar cómo el reino de los cielos comienza de manera humilde y pequeña, representado por el diminuto grano de mostaza.
pero crece de una manera sorprendente y significativa. Este grano de mostaza, aunque uno de los más pequeños entre las semillas, tiene el potencial de convertirse en una planta enorme, una de las más grandes en su especie. Este crecimiento espectacular simboliza cómo el reino de Dios, aunque comience con modestia, tiene un poder y un potencial inmenso para expandirse y transformar el mundo. El inicio humilde del grano de mostaza refleja el ministerio de Jesús. Nacido en circunstancias modestas, Jesús se presentó al mundo no como un poderoso rey terrenal, sino como un humilde carpintero de Nazaret. Este comienzo sencillo subraya la naturaleza contracultural del reino de Dios. No se basa en el poder, la riqueza o la influencia terrenal, sino en la humildad, la verdad y el amor. A través de sus enseñanzas, Jesús mostró que el reino de Dios no se manifiesta con pompa y esplendor, sino en la sencillez y la autenticidad de una vida dedicada a la justicia, la misericordia y la fe. A pesar de su pequeño tamaño inicial, el grano de mostaza se convierte en un árbol grande, superando todas las expectativas humanas. Esta impresionante transformación simboliza la expansión del reino de Dios. Lo que comienza con un grupo pequeño de seguidores puede crecer y extenderse de manera asombrosa. La iglesia primitiva, formada por unos pocos discípulos, es un claro ejemplo de esto. A través de la obra del Espíritu Santo y la dedicación de sus miembros, la Iglesia creció rápidamente, alcanzando a personas de todas las naciones y culturas. Este crecimiento nos muestra que el reino de Dios tiene un poder inherente que trasciende las limitaciones humanas. El árbol que crece lo suficientemente grande como para que las aves del cielo hagan nidos en sus ramas, representa cómo el reino de Dios ofrece refugio y seguridad espiritual a aquellos que buscan protección. Esta imagen es una metáfora de la inclusividad y la acogida del reino de Dios. En sus ramas las aves encuentran un lugar de descanso y seguridad, al igual que las personas encuentran en el reino de Dios un refugio para sus almas. Este refugio no es solo un lugar de descanso, sino también de renovación y transformación. En el reino de Dios, las personas encuentran la paz, el amor y la redención que sus corazones anhelan. La parábola también destaca el impacto transformador del reino de Dios en la vida de las personas y en la sociedad. A medida que el reino crece, promueve el amor, la esperanza y la redención en todos los niveles de la vida humana. Este impacto transformador no se limita a cambios individuales, sino que se extiende a comunidades enteras. El mensaje del Evangelio, cuando se vive y se comparte, tiene el poder de cambiar corazones, sanar relaciones y construir una sociedad más justa y compasiva. Este cambio positivo es una manifestación del poder de Dios obrando a través de su pueblo. La simplicidad del mensaje del reino de Dios es otro aspecto crucial de la parábola. El comienzo del reino y de la iglesia primitiva se caracterizan por la simplicidad y la modestia, comenzando con unos pocos seguidores que fueron testigos del ministerio de Jesús. Esta sencillez contrasta con las estructuras de poder y autoridad de su tiempo, mostrando que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por el tamaño o la influencia, sino por la fidelidad y la dedicación a los principios del Evangelio. Número 4. La parábola del rico insensato. La parábola del rico insensato es una historia poderosa que Jesús utilizó para enseñar sobre la futilidad de acumular riquezas sin considerar lo espiritual. En la narración, Jesús nos advierte sobre los peligros de la avaricia y la codicia, subrayando que la vida no debe medirse por la abundancia de posesiones. Este es un mensaje crucial, especialmente en un mundo donde la acumulación de bienes materiales a menudo se ve como un signo de éxito y seguridad. Jesús deja claro que la verdadera medida de la vida no se encuentra en lo que poseemos, sino en quiénes somos y cómo vivimos. El error del hombre rico en la parábola es evidente. Al observar su abundante cosecha,
decide construir graneros más grandes para almacenar su riqueza, evidenciando su egocentrismo y su falsa seguridad en las riquezas materiales. Este plan revela su creencia de que la seguridad y el bienestar dependen exclusivamente de los bienes materiales que posee. Este es un error común, ya que muchas personas tienden a confiar en sus posesiones para sentirse seguras y protegidas, sin darse cuenta de que estas cosas son temporales y pueden desaparecer en cualquier momento. Dios interviene en la parábola, llamando al hombre rico necio por su falta de consideración hacia lo espiritual y la brevedad de la vida. La advertencia divina destaca la importancia de reconocer que nuestra existencia es frágil y que la muerte es inevitable. El hombre rico no toma en cuenta esta realidad y al no preparar su vida espiritual se encuentra desprevenido ante la muerte. Esta llamada de atención nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar si estamos preparados espiritualmente para lo que viene después de esta vida terrenal. La parábola concluye con una reflexión sobre la verdadera riqueza, enfatizando que no consiste en acumular bienes materiales, sino en ser generoso, ayudar a los demás y vivir de acuerdo con los valores espirituales. Jesús nos enseña que la verdadera riqueza se encuentra en nuestra relación con Dios y en cómo tratamos a los demás. Ser rico ante Dios implica vivir una vida de altruismo y generosidad, buscando siempre el bienestar de los demás y no solo el propio. El contexto de la petición de herencia que da origen a la parábola también es significativo. Un hombre se acerca a Jesús para que intervenga en un conflicto de herencia, lo que permite a Jesús introducir el tema de la avaricia y la importancia de los valores espirituales sobre los materiales. Esta solicitud revela cómo las disputas por bienes materiales pueden eclipsar nuestras verdaderas prioridades y valores. Jesús utiliza esta oportunidad para enseñar que debemos centrarnos en lo que realmente importa y no dejarnos llevar por la codicia y el deseo de posesiones. El egocentrismo del rico se manifiesta en su enfoque exclusivo en su propio bienestar y seguridad. No considera la vulnerabilidad de su existencia ni la posibilidad de que su vida pueda terminar en cualquier momento. Este enfoque egoísta es un recordatorio de que debemos mirar más allá de nosotros mismos y considerar cómo nuestras acciones y decisiones afectan a los demás. La vida no se trata solo de acumular para uno mismo, sino de compartir y cuidar a los demás. Número 5. La parábola del siervo que no perdona. La parábola del perdonador misericordioso es una lección esencial sobre la importancia del perdón y la misericordia en nuestras vidas. Jesús nos enseña que debemos perdonar sin límites, destacando la necesidad de un perdón constante y sincero. Este mensaje es un reflejo del perdón incondicional de Dios hacia nosotros. El perdón no es una acción puntual, sino una actitud continua que debe surgir de lo más profundo de nuestro corazón. La parábola comienza con Pedro preguntando a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano, sugiriendo 7 veces. Esta pregunta establece el contexto de la enseñanza. Pedro, al sugerir el número 7, ya muestra un entendimiento limitado y condicionado del perdón. Sin embargo, Jesús le responde que no debe perdonar solo 7 veces, sino 70 veces 7, lo que en esencia significa perdonar siempre, sin llevar la cuenta. Esta respuesta de Jesús nos desafía a trascender nuestros límites humanos y abrazar una perspectiva divina de perdón ilimitado. En la parábola, un rey decide ajustar cuentas con sus siervos. Uno de ellos le debe 10.000 talentos, una cantidad exorbitante e impagable. Este siervo, al no poder pagar, es llevado ante el rey, quien, compadecido, decide perdonarle toda la deuda. Esta acción del rey simboliza la gracia y la misericordia de Dios, quien nos perdona una deuda mucho mayor, nuestros pecados a través de Jesucristo. La magnitud de la deuda perdonada ilustra la enormidad del perdón de Dios y su infinita misericordia.
Sin embargo, el siervo perdonado no muestra la misma misericordia a su compañero, quien le debe una cantidad insignificante en comparación. En lugar de perdonarle, lo toma por el cuello y lo manda encarcelar hasta que pague toda la deuda. Esta actitud implacable del siervo perdonado revela una falta de gratitud y una hipocresía profunda. A pesar de haber experimentado una gran misericordia, no está dispuesto a extender la misma gracia a los demás. Esta hipocresía es una advertencia para nosotros sobre la importancia de reflejar en nuestras acciones el perdón y la misericordia que hemos recibido. La reacción del rey, al enterarse de la falta de misericordia del siervo perdonado, es contundente. Revoca su perdón y lo entrega a los verdugos hasta que pague toda la deuda. Esta respuesta subraya las serias consecuencias de no perdonar a los demás. La parábola nos enseña que el perdón no es solo un mandato divino, sino una necesidad para nuestra propia salvación y bienestar espiritual. Al no perdonar, nos cerramos a la gracia de Dios y nos condenamos a un ciclo de amargura y resentimiento. Jesús concluye la parábola con una advertencia clara. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Esta advertencia enfatiza la importancia del perdón sincero y genuino. No se trata solo de palabras, sino de una disposición del corazón que libera el resentimiento y la amargura. El perdón de corazón es un acto de liberación tanto para quien lo otorga como para quien lo recibe, permitiendo que ambos vivan en plenitud espiritual. Perdonar no significa justificar las acciones equivocadas de otros, sino liberarnos del peso emocional y espiritual que conlleva el no perdonar. Este acto de perdonar nos permite vivir en paz y armonía, liberándonos de las cadenas del rencor y la venganza. La liberación que proviene del perdón es un reflejo de la libertad que encontramos en la gracia de Dios. Al perdonar, nos alineamos con la voluntad divina y permitimos que su amor transforme nuestras vidas y relaciones. Número 6. La parábola de los obreros de la viña. La parábola de los obreros de la viña nos presenta una visión profunda de la generosidad y justicia divina. En esta historia, Jesús nos muestra la inmensa gracia de Dios, quien otorga recompensas equitativas a todos los que trabajan en su reino, sin importar el tiempo o el esfuerzo invertido. Este concepto puede parecer radical y desafiante para nuestra comprensión humana de la justicia, pero es precisamente esta generosidad divina la que subraya la naturaleza misericordiosa de Dios. El dueño de la viña, que representa a Dios, sale varias veces al día para contratar obreros. Desde temprano en la mañana hasta la última hora de la tarde, invita a diferentes grupos de trabajadores a unirse a su viña. Esta acción simboliza la constante invitación de Dios a las personas para que participen en su obra, sin importar el momento en que respondan a su llamado. Esta invitación inclusiva demuestra que en el reino de Dios siempre hay espacio y oportunidad para todos. A medida que avanza la jornada, el dueño de la viña ofrece el mismo pago a todos los obreros, sin importar el tiempo que hayan trabajado. Esta decisión sorprende a los primeros obreros, quienes esperaban recibir más debido a su mayor tiempo de servicio. Sin embargo, la parábola destaca que la recompensa en el reino de Dios no depende de la duración del servicio, sino de la gracia divina. Este pago igualitario subraya que la justicia de Dios es diferente de la justicia humana, basada en la misericordia y la generosidad. La actitud de los primeros obreros, que se quejan al ver que los últimos reciben el mismo pago, refleja la tendencia humana a compararse y sentir envidia. Este comportamiento es una advertencia sobre los peligros de la envidia y la comparación, y nos invita a celebrar la gracia de Dios hacia todos, en lugar de resentirla. La parábola nos recuerda que la generosidad de Dios no disminuye su justicia, sino que la amplía, mostrando una justicia que es a la vez imparcial y equitativa. El dueño de la viña
Al recordar a los primeros obreros que habían acordado trabajar por un denario, destaca la importancia de los acuerdos y el cumplimiento de las promesas. Esta acción subraya que Dios es fiel y cumple sus promesas, incluso cuando su generosidad puede parecer injusta desde una perspectiva humana. Este recordatorio es crucial para entender que la justicia de Dios incluye la fidelidad a sus palabras y promesas, la contratación de obreros a lo largo del día, incluyendo a aquellos que estaban desocupados hasta la última hora, muestra la inclusividad del reino de Dios. Esta acción simboliza el deseo de Dios de dar oportunidades a todos, sin importar su situación previa. La parábola nos enseña que Dios no discrimina ni excluye a nadie de su reino, y siempre está dispuesto a acoger a aquellos que responden a su llamada, independientemente de cuándo lo hagan. La queja de los primeros obreros ante el pago igualitario revela la naturaleza humana de buscar justicia según sus propios términos. Esta reacción nos invita a reflexionar sobre nuestra propia tendencia a medir la justicia en función de nuestros méritos y esfuerzos, en lugar de la gracia divina. La parábola nos desafía a confiar en la justicia y generosidad de Dios, que supera nuestras expectativas y criterios humanos. Número 7. La parábola de la higuera estéril. La parábola de la higuera estéril es una narración cargada de simbolismo y enseñanza espiritual profunda. En esta historia, el dueño de la viña busca ver frutos en la higuera que ha plantado. Este dueño, que representa a Dios, espera ver resultados positivos y productivos en nuestras vidas como fruto de nuestra fe y relación con Él. Dios nos ha dado múltiples bendiciones, oportunidades y recursos, y naturalmente espera que estas inversiones en nosotros produzcan frutos espirituales. Sin embargo, la higuera en la parábola es estéril. A pesar de tener todo lo necesario para crecer y dar frutos, no lo hace. Esta higuera simboliza la falta de crecimiento y productividad espiritual en la vida de algunas personas. Aunque tienen acceso a las enseñanzas, a la comunidad de fe y a los recursos espirituales, no muestran señales de transformación o frutos en su vida. La falta de frutos no solo indica una ausencia de buenas obras, sino también una falta de desarrollo interno, de madurez y de verdadero cambio que refleje la obra de Dios en sus vidas. El dueño de la viña, al ver que la higuera no ha producido frutos durante varios años, está listo para cortarla. Esta acción refleja el juicio y la justicia divina. Dios es justo y espera que su gracia y sus inversiones en nuestras vidas den frutos. La decisión de cortar la higuera simboliza las consecuencias que existen para aquellos que no responden a la gracia y el llamado de Dios. No se trata de una reacción impulsiva, sino de una respuesta a la falta continuada de productividad espiritual, a pesar de las numerosas oportunidades ofrecidas. Sin embargo, antes de que la higuera sea cortada, el viñador, que representa a Jesús, intercede por ella. El viñador pide al dueño una última oportunidad para la higuera, prometiendo cuidar de ella, cavar alrededor y abonar la tierra para darle todas las posibilidades de producir frutos. Esta intercesión muestra la compasión y la misericordia de Jesús. Él es nuestro mediador, quien aboga por nosotros, pidiendo tiempo adicional y proporcionando el cuidado necesario para que podamos cambiar y crecer espiritualmente. La parábola también subraya la oportunidad para el arrepentimiento. Jesús, como nuestro mediador, está dispuesto a trabajar con aquellos que son espiritualmente estériles. Está dispuesto a nutrirlos y darles el cuidado necesario para que puedan producir frutos en el futuro. Esta es una representación poderosa de la paciencia y el amor de Jesús hacia nosotros. Él no se rinde fácilmente, sino que continúa ofreciendo su gracia y su ayuda para que podamos alcanzar nuestro potencial espiritual.
La paciencia de Dios es un tema central en esta parábola. Dios es increíblemente paciente con nosotros, dándonos múltiples oportunidades para cambiar y crecer antes de emitir juicio. Esta paciencia divina es una expresión de su misericordia y amor. Sin embargo, también se nos advierte que esta paciencia no es infinita. Eventualmente, habrá un momento de juicio donde se evaluará si hemos producido frutos o no. Esta advertencia nos llama a no tomar la gracia de Dios a la ligera, sino a aprovechar cada oportunidad que se nos da para crecer espiritualmente. Cada individuo tiene la responsabilidad de aprovechar los recursos y oportunidades que Dios nos ha dado para crecer espiritualmente y dar frutos. No podemos ser complacientes o indiferentes a las bendiciones y oportunidades que recibimos. La responsabilidad personal es clave. Debemos estar activos en nuestra fe, buscando continuamente crecer y producir frutos que honren a Dios. Número 8. La parábola del siervo vigilante. La parábola del siervo vigilante es una llamada de atención sobre la responsabilidad y la vigilancia espiritual ante la venida de Jesús. Jesús enfatiza la necesidad de estar preparados y atentos para su regreso, que es incierto y puede suceder en cualquier momento. Esta enseñanza es crucial para todos los creyentes, ya que nos recuerda la importancia de vivir con una expectativa constante y activa de su retorno. No sabemos el día ni la hora, y es precisamente esta incertidumbre la que debe motivarnos a estar siempre listos. El siervo fiel y prudente representa a aquellos que cumplen con sus deberes y responsabilidades mientras esperan la venida del Señor. Estos siervos son los que permanecen diligentes, conscientes de que su Señor puede regresar en cualquier momento. Su fidelidad es recompensada y son bendecidos y colocados sobre los bienes de su Señor. Esta recompensa simboliza una posición de honor y confianza, resultado de su fidelidad y obediencia. La imagen del siervo fiel nos invita a considerar nuestras propias vidas y a evaluar si estamos viviendo de acuerdo con los mandatos de Dios, cumpliendo con nuestras responsabilidades espirituales y siendo fieles en nuestra relación con Él. Por otro lado, el siervo malvado y negligente simboliza a aquellos que se vuelven descuidados e indiferentes, pensando que el Señor tarda en venir. Estos siervos, al creer que tienen tiempo de sobra, se entregan a una vida de indulgencia y negligencia. Cuando el Señor regresa de manera inesperada, estos siervos son severamente castigados. Esta severidad subraya la seriedad con la que Dios toma la negligencia espiritual. No cumplir con nuestras responsabilidades y vivir de manera indulgente tiene consecuencias graves, y esta parábola es una advertencia clara sobre la importancia de mantenernos vigilantes y responsables. Jesús utiliza la analogía del ladrón para enfatizar aún más la necesidad de estar siempre preparados y vigilantes. Comparar su venida con la llegada inesperada de un ladrón subraya que debemos estar en guardia en todo momento, ya que no sabemos cuándo ocurrirá. Esta analogía nos enseña que la preparación espiritual no es algo que se pueda posponer o tomar a la ligera. Debemos vivir cada día como si Jesús pudiera regresar en cualquier momento, manteniéndonos firmes en nuestra fe y en nuestras responsabilidades. La recompensa por la fidelidad es un tema central en la parábola. El siervo fiel es bendecido y colocado sobre los bienes de su Señor, lo que simboliza una posición de honor y confianza. Esta recompensa no solo es un reconocimiento de su fidelidad, sino también una motivación para que nosotros, como creyentes, nos esforcemos por ser igualmente fieles. La promesa de una recompensa divina nos alienta a mantenernos firmes y dedicados en nuestro servicio a Dios, sabiendo que nuestras acciones tienen un valor eterno. Por el contrario, la negligencia y sus consecuencias también son destacadas en la parábola. El siervo malvado, al descuidar sus responsabilidades y entregarse a una vida de indulgencia, enfrenta una condena final y severa.
Este castigo incluye ser puesto con los hipócritas, aquellos que profesan fe pero no viven de acuerdo con ella. Esta imagen de los hipócritas nos recuerda que no basta con declarar nuestra fe, debemos vivir de acuerdo con los principios de Dios. La condena final de los siervos negligentes subraya la importancia de vivir una vida coherente con nuestra fe, evitando la hipocresía y la indulgencia. Número 9. La parábola del juicio final. La parábola del juicio final, relatada por Jesús, es una de las enseñanzas más poderosas sobre el amor, la compasión y la justicia en el reino de Dios. En esta parábola, Jesús utiliza la metáfora de un pastor que separa a las ovejas de los cabritos para describir el juicio final. Esta separación simboliza la clara distinción entre los justos y los malvados y establece un marco para entender cómo nuestras acciones en la vida terrenal influirán en nuestro destino eterno. Las ovejas en la parábola representan a aquellos que han demostrado amor y compasión hacia los necesitados. Jesús destaca acciones concretas de amor y servicio, tales como alimentar a los hambrientos, dar de beber a los sedientos, acoger a los forasteros, vestir a los desnudos y visitar a los enfermos y encarcelados. Estas acciones no son meros gestos de caridad, sino manifestaciones de un corazón compasivo que actúa en el espíritu del amor divino. Jesús enseña que estas acciones de amor y compasión son equivalentes a servir a Dios mismo. Al cuidar de los más vulnerables, estamos demostrando nuestra devoción y amor hacia Dios. Por otro lado, los cabritos representan a aquellos que han sido indiferentes y egoístas. A lo largo de la parábola se enfatiza que estos individuos han fallado en mostrar compasión y amor hacia los demás. Su indiferencia hacia los necesitados es vista como una falta grave, ya que, según Jesús, lo que no hicieron por los más pequeños, tampoco lo hicieron por Él. Esta falta de amor y compasión resultará en una severa condena, apartándolos de la presencia de Dios para siempre. La recompensa y el castigo eterno son temas centrales en la parábola. Las ovejas, que han vivido según los principios del amor y la compasión, heredarán el reino de Dios y la vida eterna. Esta recompensa no es simplemente un premio por las buenas acciones, sino una continuación natural de una vida vivida en armonía con los valores del reino de Dios. Por el contrario, los cabritos, que han vivido de manera egoísta e indiferente, serán condenados y apartados de la presencia de Dios. Esta separación eterna subraya la gravedad de ignorar las necesidades de los demás y vivir una vida centrada únicamente en uno mismo. Jesús, en esta parábola, se presenta como el rey y juez que llevará a cabo el juicio final. Su autoridad y papel en la salvación y el juicio son indiscutibles. Como juez, Jesús evalúa las acciones de cada individuo, no solo sus creencias o rituales religiosos, sino cómo han vivido sus vidas en relación con los demás. Esto enfatiza que la verdadera fe se manifiesta a través de acciones concretas de amor y servicio, y no solo en la adherencia a doctrinas o prácticas religiosas. Una de las enseñanzas más profundas de la parábola es la identificación de Jesús con los necesitados. Jesús se identifica con los más vulnerables de la sociedad, enseñando que servir a ellos es servir a Él. Esta identificación transforma nuestra perspectiva sobre el servicio y la caridad. Al ver a Jesús en los rostros de los hambrientos, los sedientos, los forasteros, los desnudos, los enfermos y los encarcelados, somos llamados a una forma de amor y compasión que es profundamente personal y divina. La parábola también actúa como una advertencia sobre la indiferencia. Ignorar las necesidades de los demás es visto como una ofensa directa hacia Jesús mismo. Esta advertencia es una llamada a la acción para vivir una vida de amor y compasión, evitando la trampa de la indiferencia y el egoísmo que puede llevarnos a la condena eterna. La severidad del juicio para aquellos que no muestran compasión subraya la seriedad con la que debemos tomar estas enseñanzas. Número 10. La parábola de la moneda perdida.
La parábola de la moneda perdida es una profunda representación del valor que cada individuo tiene para Dios. Jesús nos muestra que cada persona es invaluable a los ojos de Dios, sin importar cuán perdida o insignificante pueda parecer en la sociedad. Esta enseñanza se destaca a través de la imagen de una mujer que, teniendo 10 dracmas, pierde una y no escatima esfuerzos en buscarla hasta encontrarla. Esta moneda, aunque pequeña en comparación con el resto, es crucial para la mujer, reflejando cómo cada ser humano es vital para Dios, quien no quiere que ninguno se pierda. La diligente búsqueda de Dios por los perdidos es otro tema central en la parábola. Al igual que la mujer que enciende una lámpara y barre la casa meticulosamente para encontrar su moneda, Dios busca con amor y paciencia a aquellos que se han alejado de Él. Este acto de buscar sin descanso subraya el compromiso inquebrantable de Dios de traer de vuelta a cada persona que se ha extraviado. La lámpara encendida simboliza la luz de la verdad y la claridad con la que Dios ilumina los corazones oscuros, mientras que barrer la casa representa los esfuerzos continuos y diligentes que realiza para eliminar los obstáculos que impiden que los perdidos sean encontrados. El regocijo por el arrepentimiento es una de las enseñanzas más poderosas de la parábola. Cuando la mujer encuentra la moneda, su alegría es tan grande que llama a sus amigos y vecinos para celebrar juntos. Esta reacción refleja la inmensa alegría y celebración que ocurre tanto en el cielo como en la tierra cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Dios. La parábola nos muestra que el arrepentimiento y la restauración no son solo eventos personales, sino que tienen un impacto comunitario y celestial. La comunidad se une en alegría por la recuperación de uno de los suyos, y en el cielo los ángeles y Dios mismo celebran la vuelta de un alma perdida. El contexto de la parábola es crucial para comprender su mensaje completo. Es una de las 3 parábolas de la misericordia que Jesús cuenta en Lucas capítulo 15, junto con la parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo. Estas historias juntas ilustran la compasión y el amor de Dios hacia los perdidos. Cada parábola utiliza una imagen diferente para resaltar el mismo principio. La oveja perdida representa a los que se alejan inconscientemente, la moneda perdida a los que se pierden involuntariamente y el hijo pródigo a los que se alejan deliberadamente. En cada caso, Dios toma la iniciativa para buscar y restaurar. La metáfora de la moneda perdida es particularmente poderosa porque refleja la atención y diligencia de Dios para recuperar a cada persona. La mujer que tiene 10 dracmas y pierde una, no se conforma con las 9 restantes, sino que busca con ahínco la que falta. Esto muestra que Dios no se conforma con aquellos que ya están en su rebaño, sino que su corazón anhela a los que están perdidos. La acción de buscar, representada por la mujer que enciende una lámpara y barre la casa, simboliza los esfuerzos que Dios realiza para traer de vuelta a los que se han apartado de Él. La celebración por la recuperación de la moneda perdida es un reflejo de la alegría en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Cuando la mujer encuentra la moneda, no solo se alegra ella, sino que comparte su alegría con su comunidad, llamando a sus amigos y vecinos para celebrar. Esta imagen nos muestra que la recuperación de un perdido es un evento de gran alegría que involucra a toda la comunidad de creyentes y al cielo. La naturaleza compasiva de Dios se revela en su deseo de perdonar y recibir a todos los que se arrepienten, mostrando su naturaleza amorosa y compasiva. Número 11. La parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano es una de las enseñanzas más emblemáticas de Jesús sobre la compasión y el amor al prójimo. En esta historia, Jesús relata cómo un hombre, viajando por un camino solitario, es asaltado por ladrones que lo golpean y lo dejan medio muerto. Este hombre, herido y desamparado, necesita urgentemente ayuda. Sin embargo, sus compatriotas, aquellos que podrían haber sido esperados para ayudarlo, pasan de largo.
Primero, un sacerdote ve al hombre herido y en lugar de detenerse para ayudar, cruza al otro lado del camino y sigue su camino. Este sacerdote, un representante de la ley religiosa y espiritual, debería haber sido el primero en mostrar misericordia y compasión. Sin embargo, su respuesta refleja una desconexión entre la profesión de fe y la práctica del amor. Luego, un levita, otro miembro del orden religioso judío, también pasa por el mismo camino. Al igual que el sacerdote, el levita observa al hombre herido, pero no se detiene a ayudar. La acción del levita resalta una vez más la falta de acción compasiva por parte de aquellos que se consideraban moralmente y espiritualmente superiores. La sorpresa y el impacto de la parábola se intensifican cuando un samaritano, alguien que era visto con desdén y desprecio por los judíos, se detiene. Los samaritanos y los judíos mantenían una relación de enemistad y desconfianza mutua. A pesar de esta animosidad histórica, el samaritano se mueve por la compasión. Se acerca al hombre herido, venda sus heridas, utilizando vino y aceite para limpiar y aliviar su dolor. Luego lo coloca en su propio animal, llevándolo a una posada donde cuida de él. El samaritano no solo brinda los primeros auxilios, sino que también se asegura de que el hombre reciba cuidado continuo. Paga al posadero y promete regresar para cubrir cualquier gasto adicional que pueda surgir. Este nivel de cuidado y compromiso es extraordinario, especialmente viniendo de alguien que, según las normas sociales de la época, no tenía ninguna obligación de ayudar. Jesús utiliza esta parábola para desafiar y redefinir el concepto de prójimo. En lugar de limitarse a los miembros de la misma comunidad religiosa o étnica, Jesús amplía la definición para incluir a todos, incluso a aquellos considerados enemigos. El mensaje es claro: el amor y la compasión no deben conocer fronteras, deben ser universales e incondicionales. La parábola también pone de relieve la diferencia entre la compasión pasiva y la activa. Los primeros dos personajes, el sacerdote y el levita, representan una compasión pasiva, una que reconoce el sufrimiento pero no actúa. En contraste, el buen samaritano muestra una compasión activa, una que no solo reconoce el sufrimiento, sino que también toma medidas concretas para aliviarlo. Esta acción es lo que Jesús define como verdadero amor al prójimo. El buen samaritano demuestra que ser un buen vecino no es una cuestión de proximidad o familiaridad, sino de disposición a actuar con amor y sacrificio desinteresado. No se trata de cumplir con un deber social o religioso, sino de responder al sufrimiento humano con empatía y acción. La parábola nos desafía a examinar nuestras propias vidas y considerar cómo respondemos al sufrimiento y la necesidad que vemos a nuestro alrededor. Gracias por ver mi video. No olvides suscribirte para más contenido como este. En la parábola de la vid y los pámpanos, Jesús se presenta como la vid verdadera y Dios como el labrador. Esta parábola subraya la importancia de mantener una conexión vital con Jesús, ya que sin Él no podemos dar frutos espirituales. Permanecer en Jesús significa vivir en una relación constante y activa con Él, lo cual es esencial para nuestra vida espiritual. Dios nos purifica para que podamos dar más fruto, reflejando su imagen. Alejarnos de Jesús tiene serias consecuencias espirituales, ya que nuestra vida espiritual se marchita sin su vida y nutrición. Esta parábola nos invita a vivir en una conexión profunda y continua con Jesús.